Hola familia, buenas noches. Les saludamos, les bendecimos. Nuestra casa espiritual, Cazadores de Almas para Jesús, transmitiéndoles la palabra del Señor un día más. Un miércoles donde deberíamos de estar en un servicio de estudio bíblico. Pero esto no nos impide aprender de la palabra de Dios. Ahí a través de esa pantalla seguro habrá algún sapricista que dice: ojalá el pastor predique rápido porque a las 8 juega saprissa. Pero como el pastor es liguista, entonces vamos a predicar 3 horas hoy. Entonces no hay ningún problema en eso. Bueno, pero para ponernos serios, vamos a predicar hoy la palabra del Señor. Es un gusto saludarles, bendecirles y todo. Y hoy estamos aquí, exponiéndole un día más la palabra de Dios, donde necesitamos seguir aprendiendo. Estamos en tiempos que antes eran difíciles, ahora más difíciles. Y adelante vamos a tener angustias. Entonces hay que saber salir de todas esas situaciones. Van a haber tiempos de refrigerio también, donde el Señor nos va a chinear y nos va a dar mucha bendición y todo. Pero tenemos que estar preparados en todo momento. Así como ha estado la iglesia Cazadores de Almas para Jesús durante este tiempo de prueba de muchas personas, hemos salido adelante, hemos logrado salir adelante. Entonces hoy vamos a exponer un extracto más de la palabra del Señor, aprendiendo unos con otros. Hoy te invito a que tengas abierto en tu Biblia el libro de Juan, capítulo 4. Ten abierto el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a estudiar del 43 al 54. Vamos a estudiar la palabra del Señor en ese libro el día de hoy. Pero para venir y ponernos en las manos del Señor y que sea el Señor hablando en todo momento, vamos a orar primeramente. Gracias primeramente, Señor Jesús, por darnos el privilegio de tener una nueva misericordia, de tener una nueva oportunidad de vivir hoy, de seguir adelante, de poder trabajar, de poder tener salud, tener bienestar, seguir adelante, Padre Celestial, agarrados de tu mano. Que seas tú transmitiendo la palabra a cada una de las personas que están a través de la pantalla viendo la predicación del día de hoy. Que seas tú, Señor, en todo momento, porque recordamos que nosotros simplemente somos barros en tus manos, instrumentos para el reino de Dios. Que seas tú en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero seguir invitando a las personas que nos están viendo. A este próximo sábado va a haber una palabra para el Ministerio de Matrimonios y Parejas. Sábado 7 de la noche esa palabra va a estar subida en nuestro canal de YouTube y también en la página de nuestra iglesia. El próximo sábado, recuerden, palabra para matrimonios. Con eso vamos a ir cerrando los 4 sábados de este mes que hemos transmitido palabra para jóvenes, para matrimonios, para varones y para mujeres. Y seguimos avanzando como iglesia, con todos los cultos que hacemos. Miércoles 7 de la noche transmitiendo la palabra, domingo 10 de la mañana. La iglesia no ha parado, la iglesia mantiene sus mismos horarios, a pesar de que sea ahora por medio de una pantalla, pero no hemos parado de transmitir la palabra del Señor en todo momento. Entonces, en estos tiempos hemos tratado de resumir, comprimir la palabra del Señor a todas las personas, porque a través de esta pantalla hay muchas personas que ven esta predicación y que precisamente no solo son de la iglesia y tal vez están conociendo la palabra del Señor, y sabemos que no es lo mismo creer en Dios que conocer a Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar esa esencia, esas raíces en las cuales nosotros tenemos que estar cimentados en la palabra para que en el día malo logremos salir adelante, y en el día bueno obviamente nos vamos a venir y caminar con mucha más facilidad, porque hemos caminado sobre espinos y también podemos caminar sobre territorios planos. Va a ser muy fácil. Pero si yo como pastor te invito a caminar solo en caminos de tranquilidad, cuando venga el día de la angustia no vas a poder salir adelante. Y en muchas ocasiones las personas les pasa algo, una situación en su vida, y terminan culpando a Dios, que por qué pasan esas situaciones. Pero tenemos que conocerlos, tenemos que meternos, tenemos que escudriñar la escritura. Tenemos que venir y leer la palabra del Señor, aprender de Él para ver cómo podemos salir adelante. Y para comenzar la palabra del Señor el día de hoy, en el libro de Juan 4,
Del 43 al 46, vamos a comenzar leyendo. Ahí estaba Jesús. Jesús sana el hijo de un noble. Ese es el segundo milagro que Jesús hace cuando comienza su ministerio. El primer milagro que Jesús hace es el de convertir el agua en vino. Ese es el primer milagro que hace Jesús cuando comienza su ministerio y cuando se da a conocer. Entonces, cuando Jesús tenía como una ciudad donde era como el centro de él, donde él iba, hacía un milagro y volvía, que se llamaba Capernaum. Si usted comienza a estudiar la palabra, Jesús iba, predicaba, o Jesús venía, daba la palabra y todo, pero siempre volvía a Capernaum. Era como el centro de operaciones del Señor. Y dice la palabra del Señor: 2 días después salió de allí y fue llevado a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, andaban en pelota todos. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que nadie es profeta en su propia tierra. Ve el preámbulo para el milagro que él va a hacer. Hay muchas personas que se preguntan: qué raro, yo busqué de Jesús, porque Jesús siempre ha estado. Pero qué raro, mi familia no lo ve. Muchas personas tal vez vienen y dicen: qué raro, las personas más cercanas son las que menos caso me hacen de Jesús. Y otras personas sí. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su propia tierra. Y eso sentía el mismo Jesús cuando llegaba a Galilea. Entonces, tú no mermes en hablar de la palabra del Señor si alguien cercano no quiere escuchar de la palabra de Él. Tú no mermes, sea familia, sea amigos cercanos. No mermes, porque eso mismo lo veía Jesús. Jesús decía, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces tú sigue hablando de la palabra del Señor. Para preparar un milagro en tu familia, sigue trabajándole al Señor, sigue hablando del Señor, sigue orando sobre todas las cosas. Porque hay cosas, dice la palabra del Señor, que solo con ayuno y oración sale, para que Dios haga la obra. Pero Jesús venía y preparaba los milagros, preparaba al pueblo para que lo recibiera. Y Jesús llegaba y venía y llegaba a Galilea a hacer un milagro. ¿Cuál era el milagro que Jesús necesitaba hacer? Había un oficial que necesitaba que Jesús sanara a su hijo. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener nosotros como seres humanos? Confianza de que Dios hace el milagro. Eso es lo primero que tienes que tener. La confianza. La confianza. Eso es lo primero que tienes que tener en Jesús. Porque aunque personas cercanas a ti no crean, tú sí, porque tú conoces a Jesús. Muchas personas en Galilea no creían, pero vino un oficial de Capernaum que sí creyó. Un oficial, un noble. Ese quería que Jesús hiciera un milagro en su vida. Ahí estaba el oficial esperándolo. Ahí estaba todo el preámbulo para que Jesús hiciera un milagro. Tal vez ahorita usted en su vida necesita un milagro. Y no es necesario que una iglesia tenga que estar abierta para que tú recibas un milagro. Porque el milagro no los hacemos los pastores. Los milagros los hace Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos del Señor que Él nos utiliza en el momento que Él diga, no en el que yo quiera. Yo obedezco la palabra de Él, pero la gloria y la honra siempre es de el Señor nada más. Todos los pastores a nivel mundial, sacerdotes, todo lo que tú quieras, somos simplemente barro en las manos de Dios. Porque la gloria y la honra es de Él.
porque aquí estaba Él. Donde los galileos, donde no querían creer, donde estaban un poco mezquinos a la palabra. Pero en Capernaum había un varón, había un oficial pidiéndole un milagro. ¿Cuál es el milagro que él le pide? En el 47 dice, hablando del oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Él le pide a Jesús que vaya a sanar, porque su hijo está a punto de morir. Muchas personas actuamos muy parecido a como actúa este oficial. Y ustedes dicen, ¿por qué muchos actuamos muy parecido? Tenemos que conocer cómo actúa Dios, pero también tenemos que conocer cómo actuamos nosotros. El oficial buscó a Jesús cuando el hijo ya estaba a punto de morir. Cualquier parecido a la realidad es mera casualidad. ¿Cuántos de nosotros no buscamos de Jesús cuando estamos a punto de, y póngale usted el significado que quiera, a punto de morir tal vez por una enfermedad, o a punto de perder mi matrimonio, o a punto de un quiebre financiero, o a punto de... ¿Por qué buscamos a Dios solo cuando estamos a punto de? Lo de este oficial era que su hijo estaba a punto de morir. ¿Por qué no buscamos a Dios antes? Por eso en el mundo hay personas con las que hay veces he conversado que dicen, yo no creo en Dios. Yo soy ateo. Recordando de que ateos no existen, es gente necia que lo que quiere es llevar las cosas en contra de Dios. La gente necia, el libro de Salmo 14:1, lo que hay es gente necia que no quiere admitir de que hay un Dios sobrenatural. Y esas personas, por más que tú les hables de la palabra y les digas, no vas a llegar a nada. Tú siembras la palabra, pero todo lo ven en contra. Pero hasta que no tengan un encuentro, una prueba donde solo Dios, donde esté a punto de, y Dios sea el que actúe, es ahí cuando vuelven su mirada a Cristo. Y muchos de nosotros también lo hicimos así. Cuando estábamos a punto de algo, necesitamos a Dios. Mucha gente dice, el Dios bombero. Sí, el Dios bombero. El que lo buscamos solamente cuando estamos a punto de, como estaba el oficial que quería un milagro. Dice la palabra, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Muchos de nosotros hacemos eso. Buscamos a Dios como último recurso. Buscamos a Dios cuando ya no queda nada que hacer. Y yo te voy a explicar al final de la palabra del Señor por qué los milagros son así. Por qué los milagros se dan a punto de. Lo vamos a ver y lo vamos a aprender. Cuando usted busca de Dios en ese estado, usted sabe que su confianza está en Él. Pero lo buscamos como el último chance, como el último en todo. No ponemos nuestra confianza en Él desde antes. Porque hay veces venimos y estamos a punto de quebrar financieramente. Pero cuando comenzamos ese proyecto ni oramos por ponérselo en las manos de Él. Ni le dijimos, Señor, esta parte es tuya. Sino que comenzamos a hacer promesas cuando ya está quebrado. Cuando estamos enfermos en una cama de un hospital, Señor, ahora sí sáname, porque estoy a punto de, porque no le diste gracias al Señor cuando estabas con salud. ¿Por qué buscas de Dios cuando estoy a punto de perder mi matrimonio? ¿Por qué no le diste gracias cuando lo tenías bien?
Señor, sálvame de este juicio que tengo para no ir a prisión. Pero ¿por qué no le diste gracia cuando tenías una libertad continua? Y comenzamos y seguimos viendo, pero mientras haya vida hay esperanza en Cristo. La única forma donde la esperanza ya se acaba es cuando estés fallecido. Ahí ya no hay vuelta de hoja. Ahí tendrás que ver a Dios cara a cara y entregar cuentas. Pero mientras estés vivo, mientras escuches esta palabra del Señor, estás a tiempo de reconciliarte con Él en todo momento. Aunque estés a punto de, porque aquí Él le dijo, sana a mi hijo porque está a punto de morir. Y sigue diciendo en el 48, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Había prisa. Hay veces somos igual. No tenemos la paciencia. Queremos el milagro ya. Señor, desciende. Le dicen a Jesús, Señor, desciende, porque mi hijo muere ya. Hay veces nosotros venimos y tenemos consecuencias de nuestros actos y queremos el milagro ya. Señor, es que ya. Señor, mi hijo muere ya. Señor, mi situación muere ya. Yo necesito una solución ya. ¿Por qué exige las cosas ya? ¿Qué pasaría si Dios te pide que cambies tu vida ya? ¿Qué pasaría si Dios te dice, bueno, quiero que entres conmigo ya? Quiero que dejes ese vicio ya. Quiero que cambies tu vida ya. Porque hay veces venimos y queremos los milagros ya. Pero le exigimos a Dios y no nos comprometemos nosotros. La prédica que tocamos anteriormente. Hay deberes y hay derechos. Entonces hay veces queremos el milagro ya. Señor, mi hijo muere. Señor, corre, sánalo. Y Dios ha pasado toda tu vida teniéndote paciencia para que llegues a los pies de Cristo. Pero tú exiges el milagro ya. Si Dios ha tenido paciencia contigo, vas a tener que esperar en el Kairos de Dios, en el tiempo de Él. Porque nosotros tenemos que conocer a Dios. Dios es el Todopoderoso, el Dios sobrenatural. Y si Dios quiere, hace el milagro ya. Hoy vamos a ver el milagro diferente que Jesús hace. Jesús hacía milagros de todas formas. Si tenía que hacer una pesca milagrosa, nada más hacía así y era una pesca milagrosa. Si tenía que multiplicar los peces y los panes, lo multiplicaba. Si tenía que convertir el agua en vino, lo hacía. Cuando le llevaron al paralítico, que lo metieron por el techo y todo, la gente tenía que tener fe. Y Jesús le dijo, levántate de tu lecho y anda. Pero Jesús vio al paralítico. Este es un milagro distinto. Vamos a seguir leyendo y es un milagro muy distinto. Mira lo que pasa. En el 50-51 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó la palabra de que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Jesús no fue donde el muchacho. Jesús vino y le dijo, ve que tu hijo vive. Hay veces Jesús lo agarramos de bombero y tiene que apagar un incendio rápido porque nosotros queremos los milagros ya. Y mira este milagro, Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Ve donde él. No necesitó ni ir. Jesús aquí hace un milagro sin tan siquiera ir. Simplemente estaba cumpliendo la fe de aquel varón. Donde en Galilea la gente casi no creía en el profeta. Ahí en Capernaum estaba un oficial diciéndole, Jesús, yo sé que tú vas a sanar a mi hijo, pero mi hijo muere. Hazlo ya.
Exijámosle al Señor. Y hay veces le exigimos a Jesús. Y como lo repito, Él hace los milagros de todas formas. En la palabra del Señor dice, donde Él vino y sanó un ciego, tomando tierra y escupiéndola, formando barro, y así le sanó sus ojos. O sea, Él hace cualquier tipo de milagros. O va donde la persona enferma, o como en este caso, estudiando la palabra del Señor, escudriñándola, haciendo una escatología bíblica de lo que es el Nuevo Testamento. Uno mira donde Jesús hacía milagros sin ir, como este. Y Él le dijo, ve, tu hijo está sano. Ve, tu hijo está sano. Hay veces a ti te va a decir, ve y mira lo que he hecho. Y tal vez no entiendes. Sin ir. Hay veces nos movemos de todas formas. Hay veces ponemos todo en las manos del mundo y no en las manos de Dios. Hay veces lo dejamos de último lugar. Hay veces no tenemos la paciencia. Hay veces no tenemos esa paciencia que debemos tener en Cristo siempre. Queremos las cosas ya. Señor, mi hijo muere. Señor, ve por él ya. Yo no sé qué situación usted está pasando el día de hoy. Y tal vez usted está pidiendo a un Dios bombero, a un Dios que necesita un milagro hoy, ya y a esta hora. Yo quiero que seas coherente con Cristo. Y que así como das, recibas. Porque si vamos, acomodamos, recibimos, téngalo por seguro que la balanza la tendríamos desnivelada con Dios. Es por su gracia y su misericordia que Dios nos saca de cada problema que nosotros nos metemos a raíz del pecado. Es hora de tener fe, convicción, un cambio de vida, un cambio de actitud para que Dios nos respalde en cada cosa que hagamos. Usted tiene que vivir en un continuo arrepentimiento. Usted tiene que vivir en un continuo quebrantamiento, donde usted viene y le dice, Señor, yo reconozco que he fallado, pero necesito de tu mano sobrenatural. Hay veces venimos y decimos, ay, es que mi hijo se me salió de las manos. Señor, ayúdame con mi hijo. Pero ¿por qué no le enseñaste la palabra de Dios antes? ¿Por qué no viniste y le enseñaste las escrituras, les enseñaste el modo de vivir? Recuerde que los hijos son saetas en sus manos, usted mira hacia dónde los dirige. Pero ¿hasta dónde estamos nosotros preparados? Cuando Jesús hace un milagro, sea en la Biblia, en tu vida, Jesús muestra cómo se tiene que hacer. Aquí vamos a ver un ejemplo en el 52 en adelante. Dice, cuando el varón iba y sus siervos le dicen de que su hijo ya vive, mira lo que pasa. La pregunta que le hace el oficial a los siervos. Entonces les preguntó, ¿a qué hora comenzando a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. O sea, el varón viene y pregunta, ¿a qué hora fue que mi hijo se mejoró? Y le dicen a las 7 de la noche. Y él reconoció de que era por la palabra que le había dado Jesús. Y aquí va la explicación de un milagro. Aquí va la explicación de todo lo que conlleva la palabra del Señor. Cuando usted viene y quiere un milagro del Señor, es como comenzamos a leer el día de hoy, que decía, mi hijo está a punto de morir.
Entonces usted ha estado a punto de quebrar, usted ha estado a punto de morir, usted ha estado a punto de perder su matrimonio. Ahí es donde venimos nosotros y le pedimos un milagro a Dios. Cuando estamos a punto de que ya perdimos todo. Cuando ya no tenemos cómo salir adelante. Y la gente viene y se pregunta muchas veces, porque me lo han cuestionado, ¿por qué los milagros suceden ya así, cuando ya Dios nos tiene con la mano en el cuello, que ya no podemos salir de deudas, que ya tenemos una enfermedad, que ya tenemos un problema familiar, cuando el alboroto está en lo más y mejor, ahí viene el milagro de Dios? Y mucha gente se lo pregunta. ¿Por qué los milagros son así? Porque hay veces vienes y tienes que pagar una cuenta el 30 y Dios te da el dinero el 30 en la mañana. Pero pasaste 29 días en un calvario. ¿Por qué cuando su matrimonio estaba a punto de romperse y cuando estaba en el último hilo, sucedió un milagro de parte de Dios? En el último punto. ¿Sabes por qué los milagros son así? Porque si no fueran de esa forma, tú y yo no le daríamos la gloria y la honra a Dios. Porque si tú tienes un problema financiero y vas y solicitas un crédito y te lo dan, tú vas a decir, ay, gracias a X banco logré salir de las cuentas. Gracias a aquella persona que fue el fiador pude sacar el crédito. Pero cuando un banco te venga y te diga, mira, su crédito está rechazado, y después te llega un dinero de otro lado, en el último momento, ahí sí le vas a dar la gloria y la honra a Dios. Por eso los milagros llegan en el último momento, hay veces. Porque Dios conoce de que la gloria se la darían a otra persona o a otro ser. Y toda la gloria y la honra tiene que ser para el Señor. Cuando en un matrimonio vienen y te dicen, y todas las consejerías que quieras, vienes y vas a una terapia familiar y todo el mundo dice que ese matrimonio no sirve, que ese matrimonio no va a seguir adelante. Pero cuando ven ese matrimonio restaurado dicen, ¿cómo hicieron? La gloria es de Dios. La gloria y la honra es de Dios. Cuando te llegan y te dicen, este es el dictamen médico, tienes X enfermedad, no vas a lograr salir adelante. Esto no tiene cura. Esto no se puede operar. Y cuando esa persona la ven sana, la gloria y la honra tiene que ser para el Señor. Es así como los milagros salen a la luz. Porque la gloria y la honra siempre tiene que ser para Dios. Para nadie más. Usted tiene que confiar en Jesús. Usted tiene que confiar. Por eso el varón vino y preguntó al oficial, ¿y a qué hora fue que mi hijo se comenzó a sentir mejor? A las 7 de la noche. ¿Quién fue el que hizo ese milagro a las 7 de la noche? Y le dijo, ve, tu hijo vive. Fue Jesús. Entonces este oficial, después de recibir ese milagro, tuvo que decir que gracias a Jesús ese milagro fue hecho. Porque cuando una persona está atrapada en un vicio y tiene un encuentro con Jesús, cuando ya no puede salir adelante, la única forma, nosotros que vamos a las calles, que vamos a dar alimento espiritual y alimento físico a la zona roja de Costa Rica, nosotros le decimos a las personas, usted de aquí puede salir, pero si usted reconoce que usted solo no puede, usted necesita de Jesús. Entonces cuando esas personas usted las escucha y usted ve que dice, yo de aquí no puedo salir. Si tienes ese pensamiento, no sales. Pero si tú reconoces que necesitas a Jesús y sales de las calles por un vicio, la gloria y la honra se la van a dar a Él. Cuando te llega provisión a tu casa en estos tiempos de cuarentena y todo, ya no sé si es cuarentena, cincuentena, sextena, o sea, ya llevamos un montón de días que ya todos perdimos la cuenta. Ya nadie sabe cuándo es sábado, cuándo es domingo, cuándo es lunes, aquí todo vamos parejo. Cuando nos damos cuenta es enero, febrero, cuarentena, diciembre. Así va a ser el calendario de este año. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que cuando tú salgas de esa situación vas a tener que darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue el único que creyó en ti para sacarte de un vicio. Fue el único que creyó en ti para darte una sanidad. Fue el único que creyó en ti para sacarte de deudas. Fue el único que creyó en ti para mantenerte libre. Fue el único que creyó en ti para que hoy le sirvamos al Señor. Porque hubimos personas que en un momento tal vez estuvimos un poco solos y nadie creyó en nosotros. Pero Él sí. Él sí creyó. Él sí nos mantuvo de pie. Él sí extendió su mano. Y cuando el milagro ocurrió, le daremos a Él toda la gloria y toda la honra. Porque Él fue el que nos abrazó, nos cuidó y vivimos un momento con Él que nos transformó la vida. Y muchos de los que le servimos a Dios dicen, es que ese chavo está loco. Loco por Cristo. Y así como yo le sirvo al Señor, muchas de las personas te tienen hoy una etiqueta. Muchos te ponen ahí una marca, tal vez de tu pasado. Te sacan cosas en cara. Pero Jesús borra todo eso para que seas una nueva criatura y le sirvas a Él. Aunque estuvimos a punto de morir, aunque estuvimos a punto de perder muchas cosas, Jesús confió en nosotros y nos mantiene hoy de pie, nos mantiene firmes, pero tenemos que aprender a conocernos. Leyendo esta historia, leámosla continuamente para apoderarnos de ella. Dice, del 43 en adelante, del 4, del 43 al 54. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, que fue lo que aprendimos. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, que es la historia que estamos viendo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir, que es de lo que hemos aprendido. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Como hay veces mucho lo hacemos. Señor, haz los milagros ya. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó para asegurarse de ese milagro, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. O sea, el milagro consumado. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él, ¿con quién? Con toda su familia. Entonces, si tú eres un milagro de parte de Dios, tu familia en algún momento va a llegar a los pies de Cristo. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es ahí donde tenemos que mantener la firmeza de que si Jesús, estamos cerca de Él, conozcámoslo a Él, conozcámoslo más, que Él va a hacer un milagro en cada una de sus vidas de la manera menos esperada. Porque así son los milagros, llegan a lo último, pero para que le den la gloria y la honra a Dios. Cuando los científicos, cuando los doctores te dicen que ya no se puede hacer nada, ahí es donde sale el milagro de Jesús. Y mucha gente busca de Cristo, porque son como Tomás, si no vemos, no creemos. Entonces necesitamos ver la sanidad y no buscar a Cristo antes. Habrán otros que han agudizado su oído y han querido seguir adelante.
Hay distintas formas y no estamos para juzgar, estamos para restaurar personas. Pero hay distintas formas de buscar de Cristo. El de nosotros es buscarlo antes. Estamos llamando a las personas de que hoy en día están viviendo tiempos difíciles y con muchos temores. Usted a mí me puede decir, pastor, pero ahorita hay una pandemia en todo a nivel mundial. Y yo le digo, sí, ese es un Goliat que anda en el mundo. Pero yo tengo un Cristo, un Dios todopoderoso, que ha vencido a cualquiera y que la victoria es mía. Mi confianza está en Él. Tengo mis precauciones, pero mi confianza está en Cristo. Y he vivido una vida placentera en estos tiempos de descanso. Porque el milagro no es que Dios me sane. El milagro es que yo todos los días esté sano, que no me enferme. Entonces por eso todos los días le doy la gloria y la honra a Él. Me llama mucho la atención en el libro de Tesalonicenses. Hay una palabra, segunda de Tesalonicenses 3:6. Dice la palabra del Señor. 3:5, disculpen. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Me llamó la atención en la Nueva Versión Internacional que dice, que el Señor los lleve a amar como Dios amó. O sea, que Dios te lleve a amar a las personas como Él te ha amado. Pero la segunda parte es impactante para un milagro. Y a perseverar como Cristo perseveró. O sea, no te dejes apabullar por lo que te han dicho. No te dejes por la marca que te han puesto. No te tienes que quitarte la etiqueta que el mundo te ha puesto. Porque Dios, como te ves, con un corazón limpio. No te importa lo que la gente piense. Piensa lo que Cristo piensa de ti. Porque tú tienes que hacer tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Es así como actúa un milagro. No pongas a Dios a correr a último momento. Búscalo hoy. No lo busques cuando estés a punto de perder todo. Búscalo ahora. Mañana puede ser tarde. Cristo viene y no sé si es hoy. Ay, es que yo voy a buscar a Dios porque no me siento preparado para ir a la iglesia. Imagínese si Cristo pensara lo mismo cuando viene por su pueblo. Es hora de buscar de Dios, buscar en familia, unirnos unos con otros. Y para cerrar la palabra del Señor, quiero que busquemos el libro de Lucas. Lucas 18. Lucas 18, 27. Mira la palabra de un milagro. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así o más claro. La palabra de Dios es sencilla. Es conocerla. Es buscar de la presencia de Dios en todo momento. Es que dobles rodillas y le agradezcas hoy, no antes de que pasen las cosas. Es hora de agradecerle cuando estamos sanos. Es hora de agradecerle porque tenemos nuestra familia unida. Es hora de conocerlo más, de buscar de su presencia, de no pedirle los milagros ya, sino un milagro procesado. Un milagro cuando Él ha preparado nuestro corazón y nuestra mente. No pedirle milagros en tiempos de bombero donde tiene que ir a apagar un incendio. No es creer en Dios, es conocerlo a Él. Entonces, si tú estás en comunión con Él, esperarás el momento indicado en que en el Kairos y en el tiempo de Dios ese milagro se dé. Es ahí donde tú tienes que confiar en Él. Es ahí donde tú tienes que tener la confianza y la convicción de que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Yo no sé qué estás pasando en este momento, si estás a punto de
¿De qué? De tu matrimonio, de tus finanzas, de tu libertad, de tus vicios. Si estás a punto de, Cristo está ahí. Cristo está ahí esperándote para sacarte adelante, porque tu confianza tiene que estar en Él en todo momento. Tu confianza tiene que estar siempre. Tiene que estar ahí. No dejes que el enemigo te distraiga. Mi confianza tiene que estar en Jesús en todo momento. Es así como trabaja Dios. Él le dijo: Señor, mi hijo está a punto de... Y Jesús no necesitó ir para hacer el milagro. Él actúa de cualquier forma, tal vez de las que menos pensamos. Pero confía en Dios. Confía en Dios, esa es la única salvación para tu vida. No esperemos el último momento. Él dice: yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Es ahí donde tú tienes que confiar. Dios creó todo y es dueño de todo. Así que si necesitas un milagro, confía en Jesús. De verdad, que Dios me los bendiga. Que aprendamos de cómo Jesús hace los milagros. Pero no lo busquemos a la carrera, busquémoslos hoy. Busquémoslo ya. Porque a nosotros nos gusta pedirle a Él las cosas ya. Entonces actuemos ya. De verdad es un gusto haberles transmitido la palabra del Señor el día de hoy. Espero que tengan siempre el apoyo de nuestra iglesia en el teléfono 83322000 para cualquier consulta, para cualquier consejería, para cualquier necesidad que tengas. Estamos para servirte. Si quieres aprender de la palabra del Señor, pues te bendecimos con una Biblia, pero aquí se trata de crecer todos juntos. Nadie es más que nadie, solo Dios es más que nosotros. Tenga eso muy en claro. Y aquí estamos todos para aprender. Tenemos los distintos ministerios de varones, de mujeres, de jóvenes, de mujeres, de varones, de jóvenes y matrimonios. Para que no se me escape ninguno, tenemos el ministerio de intercesión, que es un ministerio que está orando continuamente por cada una de las peticiones que pasan a nuestro teléfono. Entonces quiero bendecirles, decirles que de verdad que Dios siga respaldando su vida de hoy miércoles a fin de semana. Pues el domingo hablaremos, predicaremos una palabra más de parte del Señor. De verdad es un gusto haberles bendecido. Mi nombre es el pastor Jorge Herrera de la Iglesia Cazadores de Almas para Jesús. Estamos para servirle en todo momento. De verdad, bendiciones en esta semana, en esta mitad de semana, y estaremos siempre para servirle. De verdad, la palabra del Señor, atesórela en su corazón, que es lo que necesitamos para seguir adelante. Bendiciones.